Jonás 4:10. Dice: y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Reciban sus lugares. Libro de Jonás. Desde chiquito lo conocemos, ¿no? Por el suceso del gran pez. Y hay canciones y muchas referencias al respecto. ¿Sí? Jonás en hebreo significa paloma. Podríamos decir, es de los profetas, de todos los libros de los profetas que componen el Antiguo Testamento, no consiste tanto en lo que dijo, sino más bien en su propia vida y experiencia. Ustedes comparan los otros profetas y hay relatos, digamos, de experiencias propias, pero muchas profecías, sí, hacia ya sea el pueblo de Israel, las naciones, sí. Ahora, este relato breve más bien es una experiencia de la persona, ¿sí?, relatada. Jonás, digamos, es considerado un profeta menor, ¿sí?, para aquellos, o sea, entra dentro de esa clasificación. Es considerado preexílico, o sea que estuvo antes del exilio de Israel, ¿sí?, y con un mensaje conciso hacia las naciones. Ya lo iremos viendo a eso. Nosotros comenzamos leyendo la última parte de este breve relato que tenemos. Le invito ahora a que vayamos al capítulo 1 de Jonás, versículo 1. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Una misión clara y concisa. Llama la atención un poquito ya de entrada la palabra levántate, o sea, una cosa como que no sé qué estaba haciendo en realidad el profeta, ¿no? Pero evidentemente de pie no estaba, ¿sí? Ahora, el Señor le ordena que vaya a Nínive, una gran ciudad, y pregone contra ella. Antes de seguir, nosotros tenemos que ubicarnos un poquito en tiempo y espacio. Jonás dice en 2 de Reyes 14 que era de Galilea, de Gat-Hefer, ¿sí? De hecho, ahí menciona que Jonás fue quien profetizó que Jeroboam II, o en esa época, Israel recuperaría las tierras que había perdido. Y justamente si leemos las tierras que recupera Jeroboam II, son las que vienen de Asiria, o las tenía Asiria, ¿sí? Nínive era capital de Asiria. Esto es importante que lo sepamos bien. Entonces, en la época que Jonás estaba viviendo, de hecho, su profecía, si leemos en 2 de Reyes 14, 25, dice que como él lo había profetizado,
Dice, y restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gadefer. O sea, fue él el que había dicho eso, ¿sí? Ahora Dios le encomienda otra misión y le dice que vaya a esa gran ciudad a pregonar contra ella. ¿Qué hace Jonás? Ya conocemos, leemos el versículo 2 de Jonás, del capítulo 1, dice, el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Después iremos leyendo un poquito mejor, pero Jonás conocía el carácter de Dios. Y como portavoz, consideraba que a pesar de que la orden divina era pregonar contra la ciudad, Dios, que es misericordioso, en el supuesto caso que los ciudadanos, los ninivitas, se arrepientan, podrían ser perdonados. Ese es el punto 1 que podemos remarcar. ¿Sí? El punto 2. Asiria era una nación extremadamente cruel por donde se los mire. Hay registros de que esta gente literalmente despellejaba a sus enemigos. Y de los huesos hacía montañas de calaveras y los exhibían como motín de guerra, premio de guerra, ¿no? Entonces, combinado con lo anterior, Jonás dice, encima que tengo que ir a arriesgarme a que me despellejen, todavía corro el riesgo de también que Dios los perdone, en el caso se arrepientan. ¿Sí? Y el tercer punto tiene que ver con una cuestión del qué dirán. ¿Cómo Jonás explica a su conciudadano, la gente que habitaba con él, que él va a ir a pregonar a los enemigos del pueblo de Dios? ¿Sí? Estoy considerando esas tres cosas. Jonás dice, como hoy popularmente se conoce, ¿no? Una frase entre la juventud, vamos a fingir demencia. Y la orden del Señor era ir a Tarsis, noroeste de Palestina. Por alguna razón terminó en Jope, se subió a un barco y se fue al lado del mar, para el lado del este. Nínive estaba a 400 millas de Palestina. Nínive. Tarsis estaba a 2000, para el otro lado. Tarsis en ese entonces era considerado, digamos, como el punto más distante de la civilización conocida. Entonces dijo, si tengo que fingir demencia, me voy a ir allá donde ya no hay más mundo por conocer prácticamente. Allá voy a ir, allá de lejos. ¿Sí? Y de hecho dice, halló una nave, lo acabamos de leer, ¿no? Según si miran los registros históricos, las naves que iban a Tarsis eran muy imponentes, eran grandísimas. Porque no solo llevaban gente,
Tarsis era una ciudad muy comercial y comercializaba con Tiro, el otro puerto que estaba en la costa donde estaba, digamos, Jonás. Entonces llevaban enseres, llevaban muchas cosas que era de comercio. Muchos metales también, muchísimos metales. Entonces eran barcos inmensos, inmensos. Y Jonás dijo, mirá el barquito que tengo, me meto ahí, nadie dice nada, me meto en algún rincón y que Dios mande a otro. E inicia su viaje de travesía. ¿Sí? ¿Qué mejor lugar, qué mejor decisión que perderse en el lugar más recóndito reconocido, lejos de la presencia de Dios? Allá fue Jonás. Por lo menos allá intentaba ir. ¿Sí? Seguimos. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Un detalle, como era realmente a mar abierto los viajes entre Tiro y Tarsis, estos viajes normalmente se hacían en, digamos, temporada que no era de tormenta, ¿sí? Justamente por el riesgo, porque llevaban materiales valiosos, hablamos de metales, plata, oro, ¿sí? Entonces los viajes entre Tarsis y Tiro no eran en época de tormenta. Pero Dios, que no negocia su voluntad, dijo, ok, Jonás, yo te voy a mostrar lo que es pelar sin uña. ¿Alguna vez intentó pelar una naranja sin uña? Cuesta, ¿no? ¿Y dónde está? Y Jonás, que continuó en lo suyo, no dijo, voy, me echo a dormir y aparezco de golpe en Tarsis y nadie sabe nada. No. Aparece una tormenta en la época donde no hay tormenta. Tan grande que pensó que se partiría la nave. De hecho, no voy a leerlo, así aprovechamos el tiempo, pero los que conocemos la historia, si no léala después, dice que empezaron a echar los enseres al mar porque ya no sabían qué hacer. Y después de eso dijeron, muchachos, pongámonos a orar cada uno al Dios que conoce porque está fea la cosa. Hasta que el capitán baja a ver y encuentra al autor del hecho, o al responsable, no al autor, sino al responsable, y dice, ¿qué haces, dormilón? Todavía lo relata el versículo. Conocemos después el relato. ¿Sí? Jonás es echado al mar luego de confesar de que él estaba huyendo de Dios. Fíjense que la gente del barco, posiblemente de origen fenicio, que no conocían a Dios ni tenían su fe en Dios, trataron de salvar la situación, pero no viendo más solución, no les queda otra y le tiran al mar a Jonás. Bueno, dice el relato que Dios tenía un gran pez preparado para que se lo trague a Jonás, y ahí como una especie de Jonás a boxes, ¿sí? Quietito.
sumergido en la profundidad de la profundidad. Hago un paréntesis pequeño, estoy tratando de aprovechar el tiempo. Jamás vamos a huir de Dios. Nunca. No vamos a poder hacerlo. No le demos vuelta al asunto. Si Dios te dio algo, y hay personas que saben bien, si Dios puso algo en tus manos y no lo estás haciendo, ojo, pero no ojo por amenaza, no me lo tome a mal, ojo por vos mismo. Porque Dios no negocia su voluntad. Y si Él te encomendó algo, Él te va a hacer volver al principio las veces que sea necesario hasta que agarres eso y hagas la voluntad del Señor. Entonces, si tenés un llamado, si tenés algo que sabés que Dios te lo dio y no lo estás haciendo, preocupate mucho. Te lo digo en el amor del Señor. Preocupate mucho. No solo se ven afectados en esos procesos la vida de esa persona que huye, sino los que le rodean. Fíjense los fenicios que estaban en el barco, estaban en la misma tormenta. Entonces, tenemos que ser conscientes, ¿sí? Cuando huimos de Dios, cuando huimos de su llamado, cuando huimos de cumplir con su voluntad, que mi acción afecta a los que me rodean. Lo que estoy haciendo afecta a los que me rodean. Vemos que en el vientre del pez, capítulo 2, se produce la oración de Jonás. Fíjense, no la voy a leer, pero en esa oración no vamos a encontrar ningún solo petitorio. ¿Sí? Sino más bien acción de gracias, contrición y rededicación. Ahora vamos al capítulo 3, versículo 1. ¿Cómo arranca? Después de la oración dice el final del capítulo 2 que el pez devuelve a Jonás en tierra. Obviamente tuvo que el pez volver hacia el oeste y despedir a Jonás en las costas de Palestina, el punto de origen. Y el capítulo 3, versículo 1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, y no es la misma frase que la del capítulo 1. Levántate, todavía seguía acostado, no perdía la costumbre Jonás. Y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Con la diferencia en este caso es, versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida.
Ahora pongamos foco en el versículo 5. Y los hombres de Nínive, ¿qué dice? Creyeron a Dios. Epa. Pero si el mensaje es, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. El deseo de Jonás. Pero no pongamos en duda eso, porque él fue en obediencia la segunda vez. Y la palabra dice que Dios iba a dar el mensaje que yo te diré. Entonces pongamos eso. Dios le dijo que hable así. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ahora el versículo 5, con el perdón de la frase, no patolo paitema, los ninivitas le creen a Dios. Lejos de despellejar el profeta, lejos de burlarse, no le creen a Dios. Seguimos el relato, ¿no? Y vamos a ver que el mensaje llega hasta el rey de Nínive, que se ponen en cilicio, y hasta los animales, todos con cilicio, todo parejo. ¿Por qué? Vaya uno a saber, digamos, parafraseando el pasaje, si Dios no se arrepiente de su mal. Oh. Ustedes saben, este relato pertenece al antiguo pacto. Y Jonás, podríamos decir, fue como una especie de primer misionero enviado a evangelizar. Sí. Lo que pasó después es tremendo. Porque Dios, que es el mismo ayer y hoy y por los siglos, cuando ve un corazón arrepentido, cuando ve un pueblo arrepentido, ¿qué hace? Se mueve a misericordia. Y dice, yo no puedo destruir esta nación si se arrepiente de lo que... Dice el pasaje, lo lee, ¿no? Se convirtieron de su mal camino. Convertirse es cambiar totalmente de rumbo. Dejar de hacer lo que estaban haciendo. Volverse a Dios. ¿Sí? Hago otro paréntesis. Si por alguna razón esta mañana estás yendo por el camino equivocado, no importa qué tan cruel te volviste, pero si en tu corazón estás arrepentido y decides volver a Dios, Él no te va a echar fuera. Él te recibe. Él te recibe y te perdona. ¿Sí? Él te acepta. Capítulo 4. Versículo 1 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Y fíjese esto, qué increíble, versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y fíjese la pregunta del Señor, qué paciencia. ¿Haces bien tú en enojarte tanto? La actitud de Jonás
refleja lo que fue la actitud del pueblo de Dios en toda su historia. Y refleja la actitud, y lo digo con dolor y me incluyo, de la iglesia de Cristo. La palabra del Señor dice que nosotros fuimos reconciliados a través de Cristo con Dios. ¿Y qué más dice? Y nos fue dado el ministerio de la reconciliación. Ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Quién se anima? ¿Cuál es la función de la iglesia? Evangelismo y discipulado. ¿A quiénes? Id por todo el mundo y predicad pero los enemigos no, a todos. Pero el que me ultrajó no, pero aquel que es un despiadado, cruel, no, ese no. ¿Qué significa todo? Todo. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Desde el principio nos vienen diciendo ocuparnos de nuestra salvación. Ocuparnos de nuestra salvación es hacer la voluntad de mi Padre. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23. Y entonces les declararé, ¿qué cosa? Nunca os conocí. Jonás era profeta. ¿Hablaba el nombre de Dios? Sí. ¿Entendía la voluntad de su Padre? No. La iglesia de Cristo debe cumplir la voluntad de su Padre. Y la misión es la de llevar el ministerio de la reconciliación. ¿Eso qué significa? Salir a buscar corazones que puedan venir arrepentidos a Dios. Y Dios hace el resto. ¿Sí? Así de sencillo. Pregunta si hay que estar mirando si es enemigo, si es cruel, si no es cruel, si es ladrón, lo que sea. No. Tiene que ser un corazón arrepentido de lo que sea que haya hecho. Eso. Lucas capítulo 14, versículo 23.
Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. La pregunta de esta mañana es: Iglesia de Cristo, ¿qué estamos haciendo? Esta parábola no la voy a leer ahora. Sí le digo, léala a conciencia. Pero hoy estamos en esa época. Fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar. Queda poco tiempo. No, pero yo prefiero hacer la mía. Si yo hace 80 años mi familia sirve al Señor, mi papá construyó esa pared y yo ayudé a armar la carpa del grupo de evangelismo. Está perfecto. ¿Pero qué estás haciendo? No, y bueno, yo vengo a la iglesia todos los domingos. No es esa la voluntad de tu papá. No estoy diciendo que dejemos de congregarnos, ojo. Pero prioritariamente tenemos que cumplir lo que Dios encomendó. Y es la de llevar el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿nosotros qué preferimos? ¿Queremos ser como Jonás? ¿Vamos a huir de Dios? Imposible. No se puede huir. No se puede. Mire que lo digo yo, que más cabezadura que Jonás traté de saltar el cerco. Y usted conoce. He hablado mucho al respecto. Después de tremenda laciada, Dios me trajo otra vez. Por su misericordia, porque es paciente. No haga lo mismo. No haga lo mismo. ¿Vamos a ser como Jonás? ¿Vamos a huir de Dios? ¿O vamos a aceptar la voluntad de Dios como Él, como es, porque Él es soberano? Y si Él, como leímos en el pasaje, decide tener misericordia de esas 120,000 personas que no diferenciaban la derecha de la izquierda, es porque Él lo quiere así. Porque Él es Dios que perdona a todo aquel que venga con corazón arrepentido. Ese es Dios. Y me perdonó a mí, no siendo digno, y te perdonó a ti, y va a perdonar al otro también, si viene con corazón arrepentido. Así es como funciona. Y no está en mí preguntar qué hizo, qué no hizo, qué va a hacer, qué no va a hacer. No es mi función. Mi función como iglesia es la de reconciliar a esa persona con Cristo. Simple. Quiero invitarle a que se coloque de pie.